Parece que estamos teniendo algunos inconvenientes para proyectar el video, entonces si damos entrada, por favor, a la siguiente participación, para no abusar del tiempo de la doctora Socorro Gómez. Christopher, adelante, por favor, gracias. Gracias, muy amable. Pues un saludo a todos, muy interesante las pláticas de la participación del ingeniero Fernando Alanís. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con la doctora Socorro Gómez. Es una profesional de la administración pública y además con credenciales académicas muy impresionantes, que la verdad nos da mucho orgullo que esté al frente de un fondo que es emblemático para todo nuestro sector. Para quienes no tienen el gusto de conocerla personalmente, permítanme leer un poquito de su semblanza. La doctora Socorro Gómez pues es doctora en Economía, con maestría también de la Universidad de Cincinnati, y su licenciatura la hizo en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Economía. Su experiencia profesional es de más de 15 años en el sector público y más de 10 años como académica tanto en México como en Estados Unidos. Tiene un amplio conocimiento en procesos de gestión de empresas, organizaciones académicas y organismos internacionales. El último en el que tuvo una destacada participación fue en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde tiene su experiencia más reciente. También ha hecho diplomados con énfasis en planeación estratégica, análisis financiero de riesgos, inteligencia de negocios y rendición de cuentas. Cuenta con experiencia en negociaciones internacionales en foros ambientales, laborales, financieros, seguridad social y de la sociedad civil. También es autora de artículos en macroeconomía, econometría aplicada, diálogo social, finanzas personales y cambio climático. Y es coautora de un libro de texto de economía en lenguaje accesible. Desde la administración del presidente Manuel López Obrador, es directora general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera en la Secretaría de Economía. Doctora, pues bienvenida. El foro es suyo. Platícanos un poco de su perspectiva sobre el fondo, y aquí vamos interactuando con los demás, administrando las preguntas y, si no, promoviendo algunas. Gracias, Cris, muy amable por esa presentación tan cariñosa. Vamos a comenzar. Gracias, Karen, por la invitación, ingeniero Alanís, por permitirnos compartir con ustedes el trabajo que realizamos el equipo del Fondo Minero con mucho entusiasmo para poder hacer partícipes a las comunidades mineras de las ganancias, del crecimiento del sector minero, de los recursos que este sector genera para financiar proyectos de infraestructura en beneficio de estas comunidades. Con respecto al estatus del trabajo que estamos realizando, la siguiente lámina, si me permites, Cris. El Fondo Minero, como ustedes saben, son recursos que están fideicomitidos en un fideicomiso. Contiene este fideicomiso dos grandes rubros, dos grandes subcuentas. Uno corresponde a los recursos recaudados durante los años 2015-2018 que fueron transferidos a nosotros por parte de SEDATU. El saldo actual de estos recursos es de aproximadamente 2.250 millones de pesos. En este fideicomiso, en el fideicomiso del Fondo Minero, también se encuentran depositados los recursos recaudados durante 2019 que ascienden a 3.500 millones de pesos. Con respecto a los recursos recaudados 2015-2017, estos a su vez están divididos en dos subcuentas, si me permiten. Un saldo, el de 550 millones de pesos, corresponde a los recursos por pagar a proyectos aprobados, en tanto que el saldo de 1.700 millones de pesos dentro de esta subcuenta corresponde a los recursos por ejercer en proyectos nuevos por parte de los estados y los municipios mineros. Si me permites, en la siguiente lámina, no sé si se alcanza a ver toda, se encuentra el saldo de estos recursos pendientes por ejercer en proyectos nuevos por parte de cada una de las entidades federativas. Aquí el saldo por entidad federativa es el agregado tanto para el gobierno del estado como para los municipios mineros de esa entidad federativa. Me refiero a la última columna, y la penúltima columna se refiere a los recursos por pagar a proyectos nuevos.
¿ok? De manera que cuando nosotros recibimos los recursos por parte de SEDATU, nos asignaron la tarea de darle continuidad a la administración de los recursos por pagar a proyectos ya aprobados, así como a aprobar recursos para la siguiente administración de los recursos de este mismo proyecto, de cada uno de los proyectos aprobados por beneficiario y sean estos municipios o entidad federativa. Para poder llevar a cabo todo esto, el 10 de julio, que es el siguiente gran hito dentro de la operación del fideicomiso, se celebró la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso. Si me permite la siguiente lámina, en el cual se emitieron las reglas de operación del mismo. Y a partir de entonces, la Secretaría de Economía estuvo en posibilidad de dar precisamente inicio al proceso de aprobación de administraciones pendientes de los proyectos de inversión física aprobados con anterioridad. Como se puede ver en esta lámina, a partir del inicio de operación del Comité Técnico del Fideicomiso para dar continuidad a las administraciones pendientes de proyectos ya aprobados, hemos celebrado 13 sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo, en los cuales se ha acordado proceder con 1.160 millones de pesos de administraciones pendientes de 84 destinatarios, gobiernos de estado, municipios, en 19 entidades federativas para 546 proyectos de inversión física aprobados por los entonces comités de desarrollo regional del Fondo Mideno presididos por SEDATU. Esto obviamente se presenta a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso previo a su presentación. Nosotros lo que tenemos que hacer es revisar la documentación justificativa y comprobatoria que queda establecida en la normativa aplicable en su momento por SEDATU, la cual consiste, en términos generales, en el acta de sesión del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, en el que se aprobó cada uno de estos proyectos, el exhorto al destinatario, que fue suscrito en su momento entre el destinatario y SEDATU, en el cual se comprometen, a través de ese exhorto y la carta compromiso, a utilizar los recursos para los fines a los cuales fueron aprobados, y documentación soporte, contratos, fotografías, facturas, estimaciones de obra, que dan cuenta del avance físico-financiero de este proyecto, el cual, a su vez, está asociado a un porcentaje de administración que en esa sesión se pretende aprobar. En la siguiente lámina, si me permites, está el desglose por sesión del número de proyectos que fueron presentados para administración en esas sesiones y el monto total de recursos que se solicitó al Comité Técnico aprobar para la administración de cada uno de estos proyectos presentados en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso. Como podrán ver, fueron 7 sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso que celebramos el año pasado y a la fecha llevamos 6 sesiones. El año pasado se presentaron administraciones para 321 proyectos para un total de 608 millones de pesos y durante este año hemos presentado al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo solicitudes de aprobación de administración para 225 proyectos que dan un total de 551 millones de pesos, para, sumando los dos, darme el gran total de aproximadamente 1.160 millones de pesos que van dirigidos a proyectos de inversión física aprobados con anterioridad por SEDATU, que tenían administraciones pendientes. Esta es la parte del tramo de operación del Fondo Minero que tiene que ver con la aprobación de administraciones para proyectos aprobados previamente. Si me permiten la siguiente lámina, en esta siguiente lámina espero que se alcance a ver más o menos bien. Lo que pretendimos hacer aquí es mostrarles el número de proyectos por entidad federativa
que han sido presentados en cada una de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, y como podrán ver, en algunas ocasiones en la mayoría de las ocasiones está bastante variado por entidad federativa, en algunos casos se concentra más en una entidad federativa, dependiendo de cómo van completando los expedientes, con la documentación que nosotros debemos revisar y validar para poder estar en posibilidades de solicitar al Comité Técnico del Fideicomiso la aprobación de las administraciones correspondientes. Y todo esto, pues, me da el gran total de 546 proyectos cuyas administraciones pendientes hemos solicitado aprobación a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso. ¿Okay? A veces hay grandes ganadores. Por ejemplo, en la última sesión, en la sesión que acaba de suceder la semana pasada, del 7 de agosto, el gran ganador fue el estado de Guerrero, y así, en la penúltima sería Coahuila, y así, dependiendo de cómo han trabajado en la integración de los expedientes. Si ven, por ejemplo, el gran ganador del 15 de noviembre del 2019 fue Durango, y así. Y todo eso, digo, le llamamos gran ganador, no es que haya un concurso ni mucho menos, pero tiene que ver con el trabajo que realizamos en conjunto, fundamentalmente los destinatarios y nosotros, para integrar los expedientes con la documentación que requerimos revisar para poder estar en posibilidades de solicitar la aprobación a los miembros del comité de las administraciones correspondientes. Ahora sí, en la siguiente lámina, gracias, está toda la lista, tanto de gobiernos del estado como de los municipios, con respecto a los proyectos que se le ha presentado en sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, y los montos que ha aprobado el Comité Técnico del Fideicomiso para administrar a los proyectos de inversión física que, como ya les había mencionado, fueron aprobados con anterioridad y que tenían administraciones pendientes, mismas que nosotros debemos darle continuidad. ¿Okay? Entonces, cada uno de los proyectos que han sido presentados por destinatario y por gobierno del estado, por entidad federativa y por saldo total, es lo que pueden ver en sus pantallas. ¿Okay? Ahora, no solo tenemos pendiente darle continuidad a las administraciones de proyectos aprobados previamente, con administraciones pendientes, sino también tenemos la encomienda de aprobar proyectos nuevos para poder ejercer los recursos que no tienen asociados proyecto por destinatario. Para ello, tuvimos que trabajar en los lineamientos y, si me permiten, la siguiente lámina, en la siguiente lámina se encuentra el inicio de lo que tiene que ver con el proceso de aprobación de proyectos nuevos. Comienza con la publicación de los lineamientos para la aplicación de administración de los recursos transferidos del mandato de SEDATU a nuestro fideicomiso, y ahí se establecen las reglas que debe de regir cada comité regional para poder aprobar proyectos nuevos y cambios que requieran hacer los destinatarios para darle continuidad a las administraciones pendientes. Una vez que tuvimos estos lineamientos y las reglas de operación, comenzamos el proceso de instalación y de celebración de comités regionales. Comenzamos el 6 de diciembre con Sonora, seguimos después con Chihuahua en febrero de este año. En la siguiente lámina, volvimos a sesionar en Sonora el 28 de febrero, y en ese momento ya pasamos de la mera instalación a aprobar modificaciones de esquema de asignación de obra de 6 proyectos y cancelaciones. ¿A qué se refieren esto? Cuando los destinatarios cambian el esquema de asignación de obra que fue aprobado en el comité regional para este proyecto, nosotros no podemos continuar con las administraciones porque el acuerdo del comité regional establece que si hay un cambio en la asignación de obra, el comité regional debe conocer y dar el visto bueno de esta acción. En tanto eso no suceda, nosotros no podemos seguir con las administraciones pendientes, no podemos solicitarle al Comité Técnico del Fideicomiso
aprobar esta administración. Es de ahí que esta es otra de las tareas que también le compete al comité regional, y esto, gracias a la publicación de los lineamientos y de sus reglas de operación, ya fue posible llevar a cabo a partir, y así fue como lo hicimos, a partir de febrero en Sonora. De ahí pues está el gap que ya todos conocemos, este impasse derivado de la pandemia que nos hizo de hecho cancelar 2 veces las sesiones de Durango, desafortunadamente, que de hecho estaban, si mal no recuerdo, programadas para marzo. Tanto la de Durango como la de Zacatecas se postergaron. Retomamos este proceso de instalación de comités en mayo con Durango, en la que además de instalar el comité, también solicitamos al comité recién instalado aprobarnos modificación de esquemas de asignación de obra de 14 proyectos y cancelaciones. Cuando un proyecto es cancelado, que también tiene que conocer de esto el comité regional, lo que procede entonces es que el destinatario regrese, si es que tuvo administraciones aprobadas, vuelven a su bolsa, a la bolsa del destinatario correspondiente para posteriormente aprobar nuevos proyectos. Esto ya empieza a suceder al mismo tiempo que la instalación del comité en Durango, después en Zacatecas, el 27 de mayo. Seguimos con la siguiente lámina, instalamos en Coahuila el 17 de julio, continuamos con San Luis Potosí. En ambas sesiones, aparte de la instalación, también se solicitó aprobación del comité regional de modificación de esquemas en ambos casos, tanto en Coahuila como en San Luis Potosí, y de cancelación de un proyecto en el caso de San Luis Potosí. La siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vemos lo relativo a la instalación del Comité Regional de Guanajuato, de Colima. Ahí no había solicitud ni de modificación de esquema de asignación de obras ni cancelación, pero esto sí sucedió en la instalación del Comité Regional de Guerrero, del 13 de julio. Después del de Guerrero, se instaló el comité, si me permite la siguiente. Se instaló el comité de Michoacán el 16 de julio. Ahí sí hubo solicitudes de modificación de esquema de asignación de obra para 5 proyectos y una solicitud de cancelación de proyectos. Ese fue el último, hasta ahorita ha sido el último de los comités regionales que hemos instalado. Y con la instalación de estos comités regionales, tenemos que representan el 75% de los recursos pendientes por ejercer. Es decir, con estos comités regionales ya tenemos el marco de autorización de proyectos nuevos. Todo esto que les he contado lo podemos ver en una regla de tiempo en la siguiente lámina, que parte desde las modificaciones a la Ley Federal de Derechos en diciembre del 18 y todo lo relacionado con desde la controversia constitucional de febrero que impidió ejercer los recursos del 2019, cada una de las sesiones que hemos celebrado del Comité Técnico del Fideicomiso, previo a esto, obviamente, lo relativo al trabajo sobre las reglas de operación del mismo comité, el trabajo relativo a los lineamientos que fueron publicados el 31 de octubre, ya empezamos el final con las instalaciones de los comités regionales, partiendo del comité de Sonora. Ahora sí, ya con todo el trabajo que hemos realizado, pues ya no me caben todas las tareas en una sola lámina, entonces la regla de tiempo ya está dividida en 2, la que sigue. Y esto es lo que hemos hecho en el 2020. Hemos continuado con la instalación de 9 comités más regionales
y 6 sesiones más del Comité Técnico del Fideicomiso con las correspondientes aprobaciones. Y en el ínterin publicamos el 8 de julio modificaciones a los lineamientos del 31 de octubre. Fueron modificaciones con el propósito de simplificar la tarea que tiene que hacer el destinatario, bueno, y nosotros también, para la aprobación de los recursos. Uno es lo relativo a análisis costo-beneficio que viene en los lineamientos del 31 de octubre. Se hicieron las consultas correspondientes a tanto Hacienda como a la Secretaría de la Función Pública con respecto a la viabilidad de solicitar el análisis costo-beneficio para la aprobación de proyectos de más de 50 millones. Ambas instancias determinaron que no se requería por la naturaleza de los recursos y había en la publicación del 31 de octubre de los lineamientos un requisito relacionado con un convenio de colaboración que también se determinó que no se requiere para la aprobación de los recursos celebrar ese convenio en virtud de la naturaleza de los recursos. Otra pieza de regla de operación o legislativa fue la emisión el 28 de julio de los lineamientos para la aplicación de los recursos recaudados en el 2019, y esto fue posterior a la resolución de la controversia constitucional. Estos lineamientos no fueron publicados hasta en tanto se quedara resuelta la controversia constitucional realizada por el gobierno de Chihuahua y varios municipios el año pasado. Se requirió la resolución de esta controversia antes de publicar los lineamientos con el propósito de que los lineamientos estuvieran acordes con la resolución de la Corte. Ya con esa información, entonces, fue posible publicar los lineamientos. Estos lineamientos, pues, nos orientan con respecto a el sentido y la forma en la cual se van a aplicar los recursos recaudados durante 2019, que como vimos en la lámina inicial, ascienden a 3.500 millones de pesos. Entonces, esto es la información que tengo para ustedes con respecto al trabajo que ha realizado el equipo del Fondo Minero, que por cierto lo hace con mucho entusiasmo, conscientes de lo que esto significa para las comunidades mineras y reconociendo que de esta manera hacemos partícipes a los anfitriones de la minería de las ventajas de la actividad en este sector. Muchas gracias. Pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por su interesante participación. Hay algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, en las fechas de los comités regionales que están pendientes en algunos estados, si acaso hay un calendario. Alguien también nos pregunta si podrían las empresas o un ciudadano, por ejemplo, presentar un proyecto para su comunidad. Así que empezamos con esas dos. Ok, en principio los comités regionales que tenemos en puerta para instalar sería el de Sinaloa y el del Estado de México. Y por cierto, también tenemos el de Oaxaca ya próximamente. Entonces, los que tengo ahorita en puerta, pensados para instalar, obviamente depende de muchas estrellas que tienen que alinearse, pero eso es lo que tenemos ahorita en mente para, en el corto plazo, instalar. Excelente. Doctora, preguntan también si pronto se publicarán las zonas de producción minera y si se habilitará, por ejemplo, algún sitio para poder conocer los proyectos aprobados en cada uno de los municipios del Fondo Minero de 2014 a 2017. Y en su perspectiva, ¿qué es lo que más comúnmente son las obras que le piden los municipios que sean patrocinadas? Y si nos podría hacer un comentario en relación a las modificaciones o el manejo de relación a los proyectos prioritarios que, por ejemplo, usted considerará para la repartición del fondo 2000 recaudado en 2019. A ver, ya fueron muchas preguntas, déjame tratar de ordenarlas. Empiezo por atrás.
Por la última, más bien, con respecto a la asignación de los recursos, ya tenemos un proyecto de declaratoria. Con esto intento atender la última y la primera. Obviamente, para poder asignar los recursos del 2019, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, estos recursos van dirigidos, van destinados a zonas de producción minera. Se sigue manteniendo el objetivo de asignar los recursos en función del valor de la producción que nos reporta la Dirección General de Minas. Sin embargo, esto no va a ser por municipio, por municipio específico, sino por zona de producción minera, como lo establece la norma. Las zonas de producción minera que hemos definido están en función del valor de la producción, de la influencia de la actividad minera en esta zona, y las zonas de producción minera son un conjunto de municipios. Tenemos ya un proyecto que hemos trabajado con respecto a las zonas de producción minera en el país. Se hizo un gran trabajo en el cual, por supuesto, les agradecemos. Aprovecho para agradecerles la participación y el input que recibimos de ustedes para poder definir de manera más certera las zonas de producción minera, que para nosotros son zonas de influencia de la actividad. Entonces, antes, en el fondo viejo, en el fondo original, la relación era 1 a 1 entre valor de la producción, municipio, y cuánto se le asignaba de recursos a este municipio. El espíritu de la ley, o al menos nuestra interpretación de lo que está establecido en la LIF 2019, va en el sentido de que estos recursos tienen que ir a las comunidades anfitrionas de la minería, aquellas que conviven con la minería. Entonces, de ahí la necesidad de determinar zonas de producción minera que me identifiquen, que me representen aquellas zonas que en efecto conviven con la minería. Recibimos, por supuesto, como insumo no solo el valor de la producción que nos reporta la Dirección General de Minas de cada uno de estos municipios, sino también nos pusimos en contacto con los directores de minas de las diferentes entidades federativas, con ustedes, con el propósito de identificar estas zonas y poder hacer una relación más directa entre las empresas, obviamente, y las comunidades que conviven con esta actividad. Esto va a estar publicado en una declaratoria de zonas de producción minera, y en esta declaratoria van a venir las zonas, los municipios que conforman cada una de las zonas y la distribución de los recursos recaudados en 2019 para estas zonas de producción minera. Eso contestó la primera y la última, creo, o intentó contestar la primera y la última pregunta. Una de las preguntas era, ¿cuáles son los proyectos que más hemos visto? Sí, y un poco de la publicación del fondo viejo. Hemos visto muchas calles, pavimentaciones, techumbres, proyectos de infraestructura relacionados con manejo de agua, por ahí va la generalidad de los proyectos. Excelente. ¿Y será que se habilitará una página o una liga para conocer los proyectos anteriores? Los proyectos que han sido, fíjate que esa es una tarea pendiente. Obviamente todo esto debe ser información pública. Yo he querido publicar las carpetas de cada una de las sesiones del comité técnico. Sin embargo, como pueden ver al principio, hay una parte de la documentación que tienen que presentar los destinatarios para poder someterlos al comité técnico. Hay un contrato, están los contratos. Entonces, algunas de esta información, como no es pública, tendría que ser testada. Entonces, todavía no he resuelto esa parte. Mi interés en principio de la información de los proyectos es pública, ciertamente, pero sí, es una asignatura pendiente hacer esta información de disposición a todos inmediatamente después de la sesión. A lo mejor es algo que podríamos trabajar en conjunto con la Cámara. Sí, sí, cómo no. Lo que me ha detenido, yo quisiera publicar la carpeta completa, de hecho, para que vean el trabajo que implica someter a la consideración del comité técnico. Lo que hemos buscado hacer es que toda la información
que los destinatarios tienen que presentar avance físico-financiero, facturas, contratos, exhortos, acuse de recibo, toda esta documentación, nosotros la incluimos en una carpeta, que es la carpeta que se distribuye a los miembros del comité técnico. Lo que me ha detenido a publicarlo es la parte de los nombres de los contratos, que eso es privado y eso no, eso tendría que testarse. Pero bueno, esa es una de las tareas pendientes. En principio, los proyectos, pues, es información pública. Incluso hasta podrían solicitársela a los mismos estados y municipios, que son los que gestionan estos proyectos. Pero sí, para mí es una tarea pendiente cómo hacer que toda esta información esté disponible a la vista de todos, porque esto, pues, también permite compartir con la sociedad en general las ventajas que representa esta actividad para las comunidades. De acuerdo. Falta que si alguna persona privada puede presentar un proyecto o empresa, hasta ahorita estamos definiendo esta parte. Hay varias ideas que me ha transmitido el subsecretario con respecto a la asignación de estos recursos. En esa parte estamos todavía. ¿Los recursos son concursables con otros programas? Sobre todo me refiero al nuevo fondo, al fondo de recaudado en 2019. Que sí es, perdóname, no te entendí. ¿Es acumulable, por ejemplo, o concursable con otros programas de recursos federales, digamos? Yo creo que eso va a depender de la definición última que hagamos del ejercicio de esos recursos. De acuerdo. Doctora, nos preguntan aquí en el chat si eventualmente, pues, cuando tenga los montos por zona de proximidad, pues si nos lo va a hacer favor de compartir. No, de hecho, perdóname, esos montos van a estar publicados en la declaratoria. Excelente, excelente. Va a estar publicado. Mi intención está ahorita en revisión por parte del jurídico, pero nosotros le presentamos, lo que la subsecretaría le presentó al jurídico como propuesta es zona, municipios y monto por zona, para que se publiquen. Entonces, eso es lo que están revisando, esa es nuestra intención. De acuerdo. Queda una pregunta aquí en el chat, ahí nos preguntan si fue la inquietud derivado de una nota, nos pregunta aquí nuestra participante, dice, se habló nuevamente de una iniciativa por ingresarse para eliminar más fideicomisos adicionales a los 44 que ya se ha hablado. Dice aquí, ¿será posible que haya algo relacionado con el fideicomiso de fondo minero? Y nos pregunta otro participante también si en los comités ya instalados, si hay calendario de reunión para las siguientes sesiones. Con eso terminamos. Con respecto a la noticia del fideicomiso, no tengo conocimiento. Hasta ahorita, nadie me ha preguntado nada con respecto a este fideicomiso, ni información ni nada con respecto a su extinción. Ahí sí no tengo conocimiento más bien de nada de estas intenciones relacionadas con el fideicomiso, del fondo al menos. Y luego con respecto a la otra pregunta, ¿cuál era? De los comités instalados, si es que habrá calendarios, o cuando se instalan, se establece un calendario. Cuando se instalan hay un calendario. De hecho, la normativa nos obliga a sesionar una vez al año. Cuando nosotros instalamos el comité o cuando se sesiona por última vez en el año, pues, en las sesiones ordinarias, ahí se aprueba un calendario de sesiones para el año próximo. De hecho, nosotros lo que estamos proponiendo en cada sesión de instalación son 2 sesiones por año ordinarias. Aunque la normativa me obliga a sesionar 1, estamos proponiendo 2 con una separación de 6 meses, pero eso no impide que podamos sesionar de manera extraordinaria una vez que haya proyectos ya listos para presentar al comité regional. De hecho, creo que tenemos en puerta sesionar 2 comités regionales de forma extraordinaria porque los proyectos ya están listos, entonces, o casi listos, entonces estamos viendo la posibilidad de sesionar de manera extraordinaria para poder aprobarlo. Excelente. Y eso causa mucha inquietud, porque cuando les presento un calendario con 6 meses de distancia, pues parece que no pueden presentar nada más hasta dentro de 6 meses. Pero la realidad es que podemos sesionar de manera extraordinaria. De hecho, si ustedes ven en la presentación, hemos sesionado de manera extraordinaria varias veces los comités técnicos del fideicomiso. Entonces, lo mismo puede suceder con los comités regionales.
y ahí la solicitud es que me ayuden a difundir esto, porque causa mucha inquietud de que el hecho de que yo apruebe, o que proponga más bien, un calendario, que ellos aprueben un calendario con 2 sesiones al año, no impide que se pueda sesionar de manera extraordinaria una vez que tengan los expedientes completos. Ese es el compromiso que de hecho el subsecretario ha hecho con las diferentes entidades federativas, ¿no? De que si seguimos trabajando y tenemos expedientes completos, podemos sesionar de manera extraordinaria. Pues definitivamente que es una labor muy a detalle, y definitivamente pues que agradecemos todo el esfuerzo que está haciendo allí en el escritorio. A pesar de la pandemia, ustedes no han dejado de trabajar en revisar proyectos, y pues ciertamente que cuente doctora con la Cámara Minera para poderla apoyar y para poder ser un canal de comunicación, para de alguna manera encauzar algún proyecto. Definitivamente que estamos para apoyar. Bueno, creo que estamos en buen tiempo. No sé si queda tiempo para una última pregunta, sino pues para, en aras y respeto a los demás expositores, pues creo que estaríamos terminando con la participación de la doctora. En la orden. Okay. Alguien ahí pregunta algo interesante, dice, ¿qué futuro o evolución vislumbra para el Fondo Minero de cara a alinearse con los ODS de manera más contundente? Con los objetivos de desarrollo sostenible, pues el Fondo Minero actualmente es un transitorio, ¿no? Digo, tenemos todavía bastante trabajo por hacer, y de hecho ha habido proyectos, de hecho acabo de revisar un proyecto bastante interesante de La Colorada, no uno, son varios de los que esperamos estar en posibilidades de presentar para su aprobación en la siguiente sesión del Comité de Sonora, y ellos precisamente en las justificaciones de los proyectos que nos presentan mencionan los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, es la primera vez que lo veo, por cierto. Es parte de los argumentos que ellos nos presentan de por qué es importante que se aprueben sus proyectos. Están haciendo proyectos relacionados con sustitución de luminarias por LED, y muy enfocados, sí, precisamente como parte del espíritu del fondo es precisamente tener un impacto ambiental positivo. Los proyectos que nos están presentando van encaminados a celdas solares, a sustitución de iluminación, y los justifican mucho, es la primera vez que lo leo, en términos del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que pues están bastante empatados con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues es parte del alegato. A todos los asistentes, compartirles que existe en la Cámara de Minera un comité de seguimiento al Fondo Minero. Los invitamos a que se acerquen con nosotros. Muchas de las preguntas que están haciendo en el chat o que ya no se leyeron es por información que ya hemos dado y que con mucho gusto podemos ayudarles a canalizarlas. Doctora, agradezco mucho su tiempo, en realidad. Gracias por el empeño y la pasión que pones en esta noble función. Karen, aquí terminamos de nuestra parte. Muchas gracias a todos por su atención, y espero que tengan mucho éxito en los trabajos del taller del día de hoy. Karen, muchas gracias. Cris, el resto, muy amables. Muchas gracias, Socorro. Gracias por tu participación, como siempre muy ilustrativa, además de que tienes una mano fantástica para explicar todo, la verdad. Muchas gracias, Cris, a nuestro presidente justamente del Comité del Fondo Minero, de la Comisión del Fondo Minero que tenemos en la Cámara Minera. Nuestra siguiente